reales, ¿sí? Maite, no sé si te fue la presentación o la sacaste para vernos. Ahí está. Bien, esto era lo que retomábamos de los aportes del encuentro anterior, ¿sí? Me había olvidado de grabar, María, por eso volví. Así como ustedes fueron compartiendo todo esto y que retomamos, ¿no es cierto?, lo del aula invertida, pensando de que tiene que ver con la pandemia. No, esto nace mucho antes, como lo decía María Paula, y nace a partir de toda la implementación de las tecnologías. En el encuentro anterior yo hablaba, ¿no es cierto?, de las TIC, las TAC y las TEP, ¿sí? De cómo también estos conceptos van evolucionando de acuerdo al rol que va adquiriendo el docente y el alumno en el aula. Entonces, este concepto de aula invertida es un concepto que lo incorporan Bergam y Sams allá por el año 2012, donde comienzan a hacer algunas prácticas piloto, ¿sí? Experiencias pilotos en escuelas. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? Es optimizar la enseñanza y optimizar el aprendizaje del alumno. Que el alumno sea, tenga un rol activo, de que el alumno sea constructor de su propio aprendizaje. Si por ahí pensamos en todos los conceptos de Ausubel, de Vygotsky con la zona de desarrollo próximo, de Ausubel, que hablamos también de esa asimilación y de cómo se va dando ese andamiaje en la construcción de saberes. Entonces, todo esto tiene que ver en cómo nosotros vamos trabajando y vamos incorporando, y sobre todo vamos adaptando nuestras formas de enseñanza. Pero cuando hablamos de aula invertida, tenemos que considerar tres cuestiones muy importantes que van a hacer la gran diferencia. Una de las cuestiones es el tiempo, ¿sí? El tiempo que vamos a destinar, porque vamos a destinar tiempo en la escuela y tiempo en la casa. Otro concepto muy importante que incorporan Bergam y Sams es el ritmo del aprendizaje. Hace años que venimos estudiando y venimos hablando de que no todos los estudiantes tienen el mismo ritmo de aprendizaje, que algunos estudiantes necesitan otro tipo de andamiaje, otro tipo de tutoría, otro tiempo para la asimilación. Entonces estamos hablando de un ritmo diferenciado de aprendizaje. Si nosotros pensamos en esa escuela que fuimos formados, todos aprendíamos al mismo tiempo, en el mismo ritmo, y teníamos que incorporar los mismos saberes. Y de esa manera venimos trabajando hace años. El año pasado, con toda la pandemia, eso como que nos dio un sacudón y nos llevó a pensar en actividades también diferentes, diferenciadas, adaptadas. En el encuentro anterior yo hablaba de esa tríada ampliada, ¿no es cierto? Que también detectamos el año pasado, que estando en casa, el niño necesitaba otro tipo de acompañamiento, el niño, el adolescente, el joven, el adulto, necesitaba otro tipo de acompañamiento. Entonces también trabajamos con actividades diferenciadas, algunas actividades que eran generales para todos los estudiantes y algunas actividades que íbamos enviando para que aquel alumno que tenía alguna dificultad pueda rever ese tema o ese ejercicio, y aquellos alumnos que iban avanzando íbamos dando otro tipo de actividad. Entonces fíjense que yo estoy considerando el ritmo y el tiempo. Hay algo muy importante que dicen Bergam y Sams, que es, ellos dicen, redirigir la atención, quitársela al profesor y ponerla en el alumno y su aprendizaje. Fíjense que acá estamos hablando de un cambio de roles, un cambio de rol en el docente, de un rol centrado en el docente a un rol del docente acompañante, de un docente facilitador del aprendizaje, de un docente guía, ¿sí? Y de un alumno pasivo a un alumno activo, constructor del aprendizaje. Entonces, vamos a considerar estos tres conceptos, ¿no es cierto? Estas tres cuestiones importantes: el tiempo, el ritmo y las actividades.
creo que todos la conocen a Laura Lewin. Laura Lewin habla también del modelo de aula invertida y ella va a plantear estos tres momentos, ¿sí? Un momento en casa, un momento en la escuela y un momento en casa nuevamente. ¿Qué hacen los alumnos en casa y qué hacemos los docentes? Los preparamos para participar en la clase. Damos videos, tutoriales, les presentamos el tema, le damos lecturas, textos para que puedan conocer acerca de un tema. ¿Qué hacemos en el aula? ¿Qué hacemos en la escuela? ¿Sí? Los alumnos van a tratar de aplicar, ¿sí? De contarnos qué es lo que pudieron leer, qué saben de ese tema, ¿sí? Se practican los conceptos y los docentes damos los feedback. Eso lo hacemos en la escuela, cuando estoy con el alumno presencial. Y después nuevamente volvemos a casa, la semana que nos toca estar en casa, ¿sí? O el día que les toca estar en casa. Nuevamente el estudiante chequea esos conceptos, esos nuevos saberes, los comprende, realiza ejercicios para fortalecer todos estos conceptos nuevos y va a continuar extendiendo el aprendizaje. Entonces voy a tener un trabajo cíclico, ¿sí? Casa, escuela, casa, escuela, casa, y así sucesivamente. Pero de esta manera, ¿sí? No va a estar dado, el aprendizaje no va a estar dado, no se va a presentar de la misma manera que estábamos acostumbrados. Ir a la escuela, el docente se para en el frente, explica el tema, realiza los ejercicios, todos los alumnos realizan al mismo tiempo, y luego se toma la evaluación, etcétera, etcétera. Esto me ve en un cambio, me lleva a pensar estrategias distintas. Entonces yo en el aula, en la escuela, lo que hago es tomar esos saberes previos que el estudiante pudo construir, pudo recabar en casa, o pudo leer, o pudo mirar un video, un tutorial, y hasta investigar sobre un determinado tema. En esta diapositiva analizamos un poquito lo que ya habíamos visto en el encuentro anterior, ¿sí? Por un lado hablamos de las competencias del siglo XXI. Hablamos de las 5C. Hablamos de la atención a la diversidad. Hablamos de un estudiante autónomo, de un estudiante activo. Entonces hablamos de ese desarrollo de competencias, ¿sí? De lograr la autonomía, del desarrollo de las competencias digitales, de formarlos para el siglo XXI, hablamos también de lo que es alfabetizar en el siglo XXI, del trabajo colaborativo, del desarrollo del pensamiento crítico, por supuesto de la resolución de problemas, y dentro de las 5C hablamos también de la creatividad. Entonces, hoy hablábamos hace un ratito comparando, ¿no es cierto?, un modelo tradicional y un modelo de aula invertida. Acá justamente podemos apreciar cuál es esa diferencia. Recién yo les decía, en un modelo tradicional trabajamos de manera unidireccional, todo está centrado en el docente, ¿sí? Es el centro de atención. Estamos con un micrófono privado, no sé quién es. No veo. Lisuro. Yo soy Gracias. la alumna Gracias, que María. Ahí está. hoy. Bueno, entonces tenemos un modelo tradicional, ¿sí? Donde está centrado en el docente, el profesor, ¿sí? Imparte la clase, es el dueño del saber, el estudiante con un rol pasivo, escucha, incorpora, ¿sí? Los saberes, y luego en casa realiza ejercicios, ¿sí? Realiza trabajos o tareas, y muchas veces sin el apoyo del docente, porque el docente no puede estar en la casa y en la escuela. Sin embargo, el modelo de aula invertida, una de las grandes diferencias que hablábamos era la atención al ritmo del aprendizaje. El estudiante también prepara, ¿sí? Esa lección, o esa clase, o esos contenidos, lee, incorpora saberes previos, y la gran utilización de las TIC, ¿sí? ¿Cómo llegamos a este estudiante en casa? A través de las TIC.
¿sí? Que a mí me gustaría ya llamarlas las TEP, porque acá ya estaría trabajando en el empoderamiento y la participación del estudiante. Viene a la escuela y tiene un trabajo de rol activo, porque al incorporar esos saberes, al haber investigado, al estar conociendo el tema que se va a tratar, puede participar, puede debatir, puede construir, puede trabajar colaborativamente con sus compañeros. Y a su vez se realiza también un tiempo más optimizado, porque el profesor me va a orientar, pero a su vez ese profesor va a conocer qué es lo que sabe el alumno, qué saberes previos tiene, dónde tiene que recapitular o fortalecer, a dónde tiene que apuntar, qué actividades son necesarias hacerlas en casa, ¿sí? Y además puedo detectar qué estudiante por ahí está más flojo sobre un determinado tema, qué estudiante está más avanzado, y también el trabajo en el aula puedo ir trabajando con diferentes estrategias y agrupamientos. Puedo hacer actividades en pares, puedo hacer actividades con grupos pequeños, con grandes grupos, con burbujas dentro del aula, ahora también. Entonces de esa manera puedo trabajar también el rol del alumno tutor, ese alumno que por ahí tiene mayor conocimiento sobre un determinado tema, o otras habilidades, si hablamos de la educación artística, por ejemplo, y que puede también trabajar en forma conjunta con su compañero, pero sumado al trabajo colaborativo. Entonces, de esta manera yo puedo ir desarrollando competencias y a su vez entendiendo al ritmo de aprendizaje del estudiante, en un tiempo diferenciado en casa y en la escuela, y a su vez con actividades que puedan fortalecer el trabajo en equipo, colaborativo, la resolución de problemas y el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esa es la gran pregunta, ¿sí? Acá tenemos como un esquema, ¿sí? Dividido en casa, lo que podemos hacer en casa, y lo que podemos hacer en la escuela. A su vez, ¿qué trabajamos en casa? Trabajamos todos los contenidos previos, los estudios previos. Si yo voy a trabajar sobre ecosistema, ¿sí? Si el tema de mi programa es ecosistema, bueno, voy a trabajar con textos sobre ecosistemas, presentaciones multimediales, videos, que el estudiante los pueda ver. Por supuesto, no tienen que ser complejos si voy a iniciar en el tema. Justamente es una iniciación al tema. ¿Qué es lo que yo quiero que ese estudiante sepa antes de venir a la escuela? ¿Sí? También puedo trabajar algunos simuladores, puedo trabajar algunos programas de la tele, de Discovery Channel, de todo lo que puedo encontrar de la enseñanza del inglés, de la BBC, puedo trabajar con algunos tutoriales, hasta mis propios videos, de grabarme y explicar un tema. ¿Qué voy a hacer en la escuela? Tenemos otro micrófono abierto, María. Le pegamos. Laura Ojeda. Laura Ojeda, sí, por favor, puedes silenciarla. Bien, entonces, ¿después qué hacemos? Recuperamos esos saberes, ¿sí? Volvemos, estamos en la escuela. Recuperamos esos saberes, hacemos preguntas de comprensión, ¿sí? ¿Qué sabemos sobre el tema? Hacemos un torbellino de ideas, por ejemplo, utilizando la pizarra, ¿sí? Hacemos algunas preguntas que también el estudiante pueda realizar, ¿sí? Que pueda realizar una pregunta a otro grupo. Hacemos intercambio de ideas, y si es necesario, se realiza una breve explicación del profesor para clarificar conceptos. Pero esta es la diferencia del aula tradicional. Nosotros empezamos con la explicación del profesor, una explicación amplia, así donde muchas veces el estudiante también se pierde porque no está conociendo el tema. En cambio en esta tenemos una breve explicación, en realidad es una recuperación de saberes. Y de esa manera podemos evidenciar cuál es el grado de comprensión del estudiante, qué está conociendo del tema y qué necesita saber. Entonces ahí preparo aquellas actividades en casa, que si soy del área de matemáticas seguramente van a hacer algunos ejercicios, que si soy del área de
de la enseñanza de la lengua extranjera puede ser un texto con una comprensión lectora, ¿sí? Etcétera, etcétera. No olvidarme de lo que vimos en el encuentro anterior, la gamificación, ¿sí? Que es la diferencia que tenemos con un juego digital, ¿sí? La gamificación siempre tiene un objetivo de enseñanza. Puedo utilizar la gamificación, puedo utilizar herramientas como Kahoot, como el Mentimeter que vimos la clase pasada, ¿sí? Puedo trabajar con H5P si utilizo el aula del Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes. Puedo buscar algunos juegos interactivos que hay para diferentes niveles en la web. Puedo pedirle que investiguen o que amplíen sobre un determinado tema y que preparen una presentación multimedial o que preparen un breve, un resumen o una síntesis o que se graben 1 minuto de lo que entendieron ese tema y me pasen un audio o un podcast. Y pienso actividades de refuerzo. Cuando vuelvo nuevamente a la escuela, ¿sí? Ya puedo hacer lo que decíamos hoy, ese trabajo colaborativo y en equipo, que puede ser en pares, puede ser en pequeños grupos o en la pequeña burbuja. Siempre pensar actividades de las simples a las más complejas, ¿sí? Trabajar la resolución de problemas, de situaciones problemáticas, o la mesa de debate. Pensar también un tema de debate y que cada grupo pueda exponer, defender un determinado tema, o también cuando trabajo la resolución de problemas y presento una resolución de un determinado caso, ¿sí? Y que los chicos tengan que buscar cómo resolver esa situación problemática. La situación problemática se puede trabajar en todas las áreas, ¿sí? Depende de cómo lo voy a trabajar. Otra manera que también está bueno trabajar es los desafíos, que lo podemos trabajar en forma de hackathon, si vamos a mixear, vamos a trabajar en forma mixta, lo digital y lo presencial, digamos. Entonces puedo trabajar como una hackathon, que son desafíos que el estudiante tiene que ir realizando. Otra forma también de trabajar en la escuela es cuando armo diferentes sectores y tienen que trabajar en parejas o en pequeños grupos y tienen que ir pasando por esos diferentes sectores, como desafíos también. Entonces tienen que ir resolviendo el problema de la mesa 1, de la mesa 2, de la mesa 3 y de la mesa 4, por ejemplo. Entonces acá tenemos bien diferenciadas, ¿sí? Lo que está en color violeta, ¿sí? ¿Cómo lo puedo trabajar? Y lo que está en color gris, ¿sí? La parte de la aplicación. Entonces la aplicación no solamente tiene que estar pensada en las tareas o en las actividades que ellos tienen que resolver en casa, sino que puedo ir trabajando tanto en casa como en la escuela. Pero siempre, el momento en que trabajo en la escuela, optimizar, ¿no es cierto?, lo que yo necesito que el estudiante trabaje con su compañero, en la construcción con el otro, en el trabajo colaborativo y sobre todo cuando necesito analizar, evidenciar, evaluar cuál es el grado de avance de ese grupo de estudiantes. María, ¿algo que quieras? Sí, fui agregando, fui anotando un par de cosas, ¿no? Cuando por ahí hablábamos de esto, los elementos del ritmo, del tiempo, de las actividades, no se trata solo de cambiar toda la estructura de la clase, sino que tiene más que ver con aquello, anoté recién, lo que logra el alumno con lo que yo hago, o sea, por eso también tenemos como esta redirección del sentido o del foco de la enseñanza dentro del aula invertida. Es pensar en eso, con lo que yo hago, qué está logrando el que estudia o el que aprende. Otras cuestiones tienen que ver con esto de empezar a pensar las TIC como TED, decía Maite, por la cuestión del empoderamiento y la participación, y cómo nosotros a través de estas propuestas podemos ir reconociendo esa autonomía o esa capacidad individual de cada uno y podemos fortalecer esa autonomía que a veces nos encontramos mucho, sobre todo en los últimos niveles, en los últimos grados de la primaria y en el nivel secundario, nos encontramos mucho con la situación de que ellos no pueden, no entienden y quedan como muy trabados ahí, falta ahí como
que fortalezcamos un poco esa autonomía y esa posibilidad que ellos tienen de resolver solo. Entonces, también va a ser muy importante que lo que nosotros decidamos respecto de qué es eso que vamos a mandarles, digamos, a realizar en su casa y que ellos son capaces de hacer. Pero además de eso, no solo hay una diferencia entre qué proponemos dentro del aula y qué proponemos fuera del aula, sino que también me parece muy importante esto de empezar a trabajar un registro al estilo de metacognición, sin obviamente que ninguno de los chicos sepa que esto es un proceso de metacognición, pero este registro es decir, bueno, cuando estoy trabajando solo en casa, ¿cuáles son al final de todo este trabajo las dudas que tengo? ¿Qué parte entendí? ¿Qué parte no entendí? ¿Qué es eso que tengo que volver a llevar al aula, a mi profesor, a mi maestro, a la seño, para que me vuelva a mostrar, para que me vuelva a explicar? O sea, esto de reconocerme también en este ritmo de aprendizaje y en estas dificultades y en estas habilidades también, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece muy importante dentro de lo que se propone fuera del aula, esto de pensar siempre el modo en que se puedan registrar los eventos de cómo ellos están aprendiendo o manejando ese aprendizaje. Más allá de la actividad que puedan hacer, ¿no? Más allá de que puedan resolver o no resolver, o sea, no es solo una cuestión de complementar la tarea que se envía, sino más bien de ver el modo en que ellos pueden resolver todo esto y redireccionar también los tiempos dentro del aula, o sea, volverlos útiles, así como muchas veces hablábamos de cómo el contenido se vuelve útil o el saber escolar termina teniendo una utilidad para aquel que lo aprende y también un sentido para quien lo enseña. El tiempo es igual, el tiempo dentro del aula tiene que tener un sentido, sobre todo cuando, por ejemplo, tenemos muy pocas horas en presencialidad o pocas horas para compartir y demás, o sea, tiene otro sentido ese tiempo que tiene que ser un poco más fortalecedor y permitir esta participación activa. Yo pensaba como ejemplo, leer y trabajar esta cuestión de la comprensión y el registro de la lectura y demás, qué interesante sería, por ejemplo, que como maestra yo envíe, por ejemplo, un video leyéndole, porque estamos trabajando en bimodalidad, o sea, no es algo que estamos tratando ahora de incorporar. Todos estamos trabajando en bimodalidad de una forma u otra, o sea, tenemos una conexión virtual y tenemos una conexión presencial. Entonces yo pensaba por ahí en la conexión virtual, sea cual sea el medio, un pequeño video leyéndole yo una lectura y viendo de qué forma él registra eso, cómo me escucha, cuánta comprensión tiene respecto del texto, etcétera. O sea, ideas que se me fueron apareciendo por ahí a medida que vamos conversando. Y entonces, cuando pensamos cómo llevar esto a la práctica o cómo verlo en la práctica, porque dicho es hermoso y las teorías siempre son divinas. Y lo más importante de esta idea del aula invertida, que como contaba Maitena al principio, es una experiencia que primero se puso en juego y después se habló de ella. Entonces, tenemos registro de que esto ha funcionado, no es simplemente un imaginario colectivo o un deseo inalcanzable de que funcione un aula de este estilo. Esto ha funcionado y creemos que puede funcionar siempre y cuando uno quiera hacerlo, digamos. Entonces, lo primero va a ser delimitar objetivos. Eso es claro y eso pasa en el aula tradicional, en el aula invertida y en el aula dada vuelta, como quieran. O sea, delimitar objetivos es fundamental. Saber qué es lo que yo pretendo que los chicos logren con esto que yo hago, como yo decía, lo que logra el alumno con lo que yo hago, eso es fundamental, porque si no, si yo no tengo claros los objetivos, así sean 1, 2 o 20, jamás voy a tener en claro qué es lo que estoy haciendo o para qué estoy parado frente a este grupo o para qué construyo este espacio virtual con este grupo. Y después analizar las necesidades. Analizar las necesidades tiene que ver con esto de decir, bueno, de lo que yo voy a enseñar, ¿qué debe quedar en el aula, sí o sí? ¿Y qué puede irse del aula? ¿Sí? ¿Qué es aquello que pueden ellos
trabajar fuera del aula, pero ¿qué es eso que yo necesito trabajar en el aula? Por ejemplo, cuando preparábamos este encuentro, yo veía un par de videos y demás, y justo era una profesora de idioma, bueno, Maite es profesora de idioma, y marcaba que, por ejemplo, la oralidad y la conversación en el idioma es algo que sí o sí tiene que quedarse en el aula. Y a veces perdemos tiempo en un montón de otras cosas, como por ejemplo la explicación gramatical del idioma, en lugar de conversarlo, de charlarlo, de utilizarlo. Entonces, en ese punto, decía esta profesora, que en realidad enseñaba alemán, que debe ser recontra difícil, decía, bueno, la gramática la saco, la llevo a que la podamos trabajar a esta teoría gramatical fuera del aula, y me traigo la conversación, me traigo las dudas sobre la gramática, me traigo la oralidad, me doy espacio para esto que tanto necesito. Entonces, es una selección de necesidades. ¿Qué debe quedar en la presencia y qué puede irse de la presencia? Porque creo que mis alumnos son capaces de manejarlo, ¿sí? Luego, una vez pensado esto, tenemos que pensar en a llevar adelante todo esto, y cuando hablamos de la plataforma es cuál va a ser el espacio virtual que va a dar continuidad. Esa es otra cuestión, porque puede pasar que yo arme mi aula virtual, cargo todo divino, pero jamás vuelvo a revisar, no vuelvo a mirar un mensaje, no vuelvo a contestar, no vuelvo a, hasta que los vuelvo a ver, y por ahí tampoco es tan digamos, directo este seguimiento. Por ahí los profes armamos ahora mucho, cuando los chicos son un poco más grandes y pueden manejarse un poco más solos, tenemos el aula virtual y tenemos los grupos de WhatsApp, que gracias a la inmediatez de esa comunicación ellos nos van avisando o nos van preguntando, entonces uno va y mira o revisa siempre y cuando pueda y tenga tiempo, porque tampoco vamos a estar con el aula virtual abierta las 24 horas, ¿no? Pero es importante ver qué tipo de plataforma seleccionamos y que tenga no solo llegada a los chicos, sino que tenga una participación y una comunicación activa entre los dos actores, el alumno y el docente. Y después organizar el curso, es decir, en qué momento los trabajos virtuales se van a publicar, cuánto tiempo previo a los encuentros, qué se va a hacer en el encuentro. Si yo explico en el encuentro, el trabajo ya está publicado antes como para que lo lean, o primero lo explico, se publica después. O sea, son cuestiones que tienen que ver con la organización. Queda Está un quedando un minuto. minuto. Sí, ¿querés que cortemos? Bueno, cortamos y volvemos. Dale, dale.